con un tema que pudiera parecer un poco antiintuitivo, pero que es una realidad en la economía en México, y es el tema de la escasez de la mano de obra. Hay dos sectores, por lo menos, que están teniendo muchas dificultades para encontrar mano de obra. Uno de ellos es el sector de turismo, en la parte de hotelería, gastronomía. En ese sector, más allá del 20% de las vacantes que se ponen, no terminan sin ser colocadas, es decir, se termina sin encontrar personal adecuado para realizar estas labores. Y esto también está sucediendo en el sector de manufacturas, en el sector industrial, principalmente en aquel sector que está enfocado en exportar manufacturas al exterior. Entonces, en México comienza a haber un fenómeno fuerte de escasez de mano de obra. Acaba que existe un fenómeno bastante interesante que puede parecer bastante intuitivo y vamos a ahondar más en esto. Es el tema de la escasez de mano de obra que está sucediendo en México y ahorita, por ejemplo, mencionábamos puntualmente dos sectores en donde se está presenciando la escasez de la mano de obra. Según datos del mismo INEGI, más allá del 20% de las vacantes en los puestos de hotelería, pero también en los puestos de manufactura, todo el trabajo industrial para derivados de las exportaciones no se están cubriendo, es decir, se ponen las vacantes, pero el 20% no se logra encontrar personal para estas vacantes. Y este mismo fenómeno lo estamos encontrando también en puestos que no requieren mucha capacitación técnica, también se están enfrentando con problemas para poder llenarse estos puestos, estas vacantes. En este sentido, la tasa de desempleo que nos reporta el INEGI es del 3.3%. Es una tasa de desempleo realmente baja, es decir, solo el 3.3% no está encontrando trabajo. Y en este sentido uno puede pensar, bueno, pero yo conozco mucha gente que no encuentra trabajo, no me cuadra esto, a ver, explíquenme un poco más. Y es que tiene mucho que ver con cómo se mide la tasa de desempleo y tiene que ver también con otro fenómeno que ya conocemos bastante bien, que tiene que ver con la economía informal. Y me explico un poco más a profundidad. La tasa de desempleo del INEGI la mide según fórmulas internacionales para que se puedan hacer comparaciones entre tasas de desempleo de distintos países. Entonces, la tasa de desempleo tiene que ver con la gente que está activamente buscando trabajo. Es decir, tienes que, número uno, estar en el rango en el cual se era que eres parte de la fuerza laboral mexicana. Entonces, si estás en ese rango de edad que oscila entre los 18 y 65 años, entonces en ese rango de la fuerza laboral. Pero además de eso, tienes que estar buscando activamente trabajo. Y en ese sentido, existe mucha gente que busca trabajo durante 6 meses, un año, y no lo encuentra o no lo encontraba, y entonces decide, por ejemplo, bueno, voy a poner algún comercio de tacos, de celulares, de tal, para poder entonces ayudar a mi familia porque pues se necesita tener ese ingreso. Entonces la gente deja de buscar trabajo y pasa a la economía informal. En ese sentido, México actualmente tiene el 55% de su población en economía informal, es decir, ya no están buscando trabajo en la parte informal, ahora se pasaron a tener ellos una especie, un autoempleo, un flujo de forma informal. El 55% de la población está en ese tema. Sin embargo, y algo importante de observar aquí es que en el 2010 fue cuando alcanzó su pico la cantidad de gente que estaba en la economía informal, y este porcentaje llegó a alcanzar el 61% de la población
6 de 10 mexicanos que podían trabajar, 6 estaban trabajando en la economía informal y solamente 4 estaban trabajando en empresas formales, formalmente establecidas, ¿no? Entonces en México tenemos ese gran tema, el tema de la economía informal, que ha venido disminuyendo año con año. Ahorita se encuentra ya en el 55%. Y ahora entonces, uniendo ambos análisis, por un lado tenemos una tasa de desempleo que es pequeña. Tenemos también, por otro lado, vacantes que no se llenan, es decir, mano de obra que no se encuentra, y está disminuyendo la cantidad de gente que hay en la economía informal. Todos estos fenómenos nos dan la realidad de que el salario medio de cotización en el IMSS, que es la mejor forma económica para poder medir si los salarios en México en la economía informal están aumentando o están decreciendo, resulta que el salario medio del IMSS se encuentra aumentando. ¿En qué ritmos? En ritmos bastante interesantes. Y este salario medio no tiene que ver con el salario mínimo, sino es, digamos que, por decirlo así, el promedio o la parte media de la distribución de la gente que cotiza en el IMSS, ¿no? Y en ese sentido, ese salario medio ha aumentado 11.3% en este año, ha aumentado 11.3%. Si a ese 11.3% le quitamos el efecto de la inflación, es decir, de la subida de los precios, tenemos un aumento real por encima de la inflación de 2.4%. Ahora, si nosotros observamos lo que ha pasado desde el 2018 a la fecha, con todo y pandemia, tenemos un aumento promedio del 36.6%, un aumento del 36.6%, que si uno le quita la inflación que hubo en ese periodo del 2018 a la fecha, tenemos en realidad un aumento del 10.7% en términos reales. ¿Esto qué significa? Significa que los trabajadores que están en la economía formal ahora, este año nada más, ganaron o aumentaron su poder adquisitivo en 2.4% y en el periodo del 2018 a la fecha lo han aumentado en 10.7%, esto aún descontando el efecto de la inflación. Entonces, una vez que vemos este dato, se pueden explicar muchísimas cosas. Por un lado, tenemos que los salarios promedio, los salarios de la gente que están trabajando en la economía formal están aumentando. Si los salarios de la economía informal continúan aumentando, la gente que está en la economía informal cada vez va a ver más atractiva la economía formal. Por lo tanto, vamos a poder cada vez más usar a ese ejército de reserva, a esas personas que ahorita están trabajando en la economía informal. Ahora, esto es un proceso que va a llevar mucho tiempo, no es un proceso de la noche a la mañana, y este aumento de los salarios reales tiene que continuar para que comencemos a jalar más gente de la economía informal a la economía formal. Pero esto que tenemos en México es algo sumamente interesante porque no lo tienen en Estados Unidos. En Estados Unidos tienen este mismo problema, pero sin tener a la economía informal, es decir, sin tener a una reserva poblacional, una reserva de trabajadores que pueda entrar a la economía formal a trabajar. Es decir, en Estados Unidos vemos casos hoy en día, como por ejemplo, hay una cadena de pizzas que probablemente muchos del auditorio la conozcan, se llama Papa John's, que pide a la gente a que quiera trabajar que le pagan la universidad en Estados Unidos, llegando incluso a ese tipo de concesiones, de prestaciones para los trabajadores porque no encuentran quien pueda cubrir esos empleos. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, lo que tendrían que hacer para poder combatir el tema inflacionario y poder contratar a más personas, que es lo que les hace falta mano de obra, sería
mejorar toda la parte migratoria y hacer y utilizar, digamos, o buscar a trabajadores en México. En el caso de México tenemos toda esta parte de la economía informal y este efecto de seguir aumentando los salarios para la gente que trabaja en la economía formal va a hacer que esta gente que esté en la economía informal logre venir a trabajar con estas con las empresas en la formalidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay características que nos hacen ser positivos en el mediano plazo para México si es que se siguen manteniendo todas estas cosas, es decir, que ya hemos platicado en este espacio acerca de la fuerte inversión extranjera que hay actualmente en el país, de la fortaleza que tiene el peso a nivel internacional, que es de las pocas monedas que consistentemente se han apreciado a nivel internacional. Y entonces el hecho de que más empresas estén aterrizando en México va a provocar un aumento de ese tipo de los salarios reales. Entonces, en ese sentido, hay factores que nos permiten ser positivos en este sentido y son factores que estratégicamente a nivel mundial nos ponen como un socio bastante atractivo para Estados Unidos, para Canadá, quienes no tienen población que puedan hacerse cargo de eso. Ahora, esto no significa que en el corto plazo no vayamos a ver turbulencias económicas. Para el próximo año es muy probable, como muchos analistas ya lo prevén, que podamos tener en Estados Unidos, en Europa ya es casi una realidad que se pueda tener recesión. En el caso mexicano, lo que se prevé es un crecimiento muy pequeño. Sin embargo, algo que vale la pena recalcar para todo el auditorio, muchas veces nos vamos con los datos del Producto Interno Bruto. Y por ejemplo, pueden haber descensos del Producto Interno Bruto, pero eso no significa que todos en ese mismo momento perdamos dinero, porque, por ejemplo, cayó el PIB un 8%, un 6%. Hay esos efectos, se reparten, no solo se reparten entre la población, sino hay quienes pierden más o pierden menos. Anteriormente, la base trabajadora era la que perdía cada vez que sucedían estas cosas. Aquí los datos pues oficiales, los datos del INEGI nos demuestran que de hecho desde el 2018 a la fecha la base trabajadora de las empresas formales han ganado más de 10.7% en términos reales, es decir, a pesar de estas crisis, esta parte no ha caído. Por lo tanto, si el próximo año tenemos problemas recesivos o de poco crecimiento, esto no significa que los trabajadores, que la base trabajadora no vaya a seguir subiendo su poder adquisitivo. Entonces, eso quería platicarles porque se me hace un dato sumamente interesante para todas las empresas, para los empresarios que les cueste trabajo encontrar ahorita mano de obra. Es un asunto que está en toda la nación y por eso los salarios a los trabajadores formales han seguido aumentando y se prevé que esto siga en el corto plazo. Agradezco como siempre a Alejandro la participación, te envío un fuerte abrazo, excelente mañana y un mejor fin de semana. Hasta la próxima. Muchas gracias, Ángel. Alejandro García Medina es comentarista en Poder Informativo.